Irán logra la salida de Estados Unidos de Irak y Siria. Finalmente lo que el mundo había deseado por décadas, hoy finalmente se hace realidad. Irán logra hacer que los Estados Unidos se retiren de Irak y de Siria. Así es, esta mañana se ha sabido que los estadounidenses abandonan sus dos bases militares en Irak, la de Erbil y la de Ain al-Assad. Esto después de que el país persa atacara ambas bases con misiles de corto alcance aire-aire. Estas acciones de Irán se dan luego que Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaran el convoy, a las afueras del aeropuerto internacional de Bagdad, en el que viajaban el máximo líder militar iraní, es decir, el general Qasem Soleimani, jefe de las Fuerzas Revolucionarias de Irán. En este ataque el militar persa falleció, así como sus acompañantes, entre los que se contaba el líder de las Unidades de Protección Popular de Irak. Estas unidades de protección popular son una rama del grupo armado libanés Hezbollah. Y como sabrán todos ustedes, esta milicia iraquí, así como la del Líbano, es decir, Hezbollah, son financiadas y patrocinadas por las autoridades de Irán, y estas respondían principalmente al depuesto líder iraní, es decir, a Qasem Soleimani. Pues bien, la madrugada del día miércoles Irán realizaba un sendo ataque masivo contra las dos bases aéreas de Estados Unidos mencionadas anteriormente. A raíz de estos ataques se dice, por parte de las autoridades de Irán, que entre las filas norteamericanas hubo 80 muertos, así como la destrucción de 4 aviones, 3 en sus hangares, así como otro más en pista preparándose para despegar. Posteriormente a estos ataques el gobierno estadounidense sale a declarar que todo está bien y que ahí no ha pasado nada. Es decir, que no se han registrado víctimas mortales y que tampoco ha habido daños materiales de consideración. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las realizadas anteriormente por Irán. Aquí cabe preguntarse quién dice la verdad. En lo personal creo que dadas las dimensiones del ataque, pues se dice que fueron disparados más de 2 docenas de misiles contra ambas bases, y así ha sido confirmado por las autoridades estadounidenses, es bastante probable que, efectivamente, haya habido cuando menos 80 bajas entre las filas de los yanquis, pues recordemos que ya se han dado a conocer imágenes satelitales, imágenes en donde se puede apreciar la verdadera dimensión de los daños sufridos por ambas bases militares de Estados Unidos. Por mientras, Washington ha reconocido la destrucción de al menos un helicóptero militar estacionado en la base aérea de Al-Assad. Asimismo, esta tarde las autoridades persas han dado a conocer que Estados Unidos ha realizado 9 vuelos de aviones pesados de transporte militar modelo Hércules desde territorio iraquí para trasladar a los muertos y heridos a hospitales ubicados en Israel, Jordania, Arabia Saudita y Europa. También han declarado que Estados Unidos no solo ha utilizado estos aviones para trasladar a los heridos, sino que, asimismo, también ha utilizado grandes helicópteros para el mismo propósito, específicamente helicópteros del modelo Chinook. Desde el principio el presidente norteamericano ha dicho que no hay problema pues los ataques de Irán supuestamente no han causado un daño significativo y que por lo tanto no hay necesidad de realizar alguna represalia contra los iraníes. Sin embargo, sí ha realizado represalias pero estas se han limitado a imponer más sanciones económicas a Irán. Asimismo, ha declarado que mientras él ostente el poder Irán no logrará hacerse con la bomba atómica, lo que revela que, efectivamente, Irán está en la busca de la obtención de dichas armas, aunque ya en el pasado les he comentado que efectivamente Irán ya las posee. Así que Donald Trump ha llegado tarde y pese a todas sus bravatas Irán ya posee el arma nuclear. Aunque claro, Irán solo la utilizará como arma disuasoria, tal como hacen la mayoría de los países que las poseen, entre los que podemos mencionar a Corea del Norte, y solo serán utilizadas si hay una amenaza a la supervivencia del país o, en este caso, a la permanencia en el poder del gobierno actual. Pero de lo que no cabe duda es que este ataque iraní contra Estados Unidos ha golpeado fuertemente sus intereses, así como su orgullo nacional, tanto así que Estados Unidos inicia la retirada con la cola entre las patas de sus bases militares que mantenía en Irak y Siria. Recordemos que este es el objetivo declarado del gobierno iraní luego del asesinato del general Soleimani, objetivo que parece estar a punto de lograr, pues ya Estados Unidos abandonó las bases aéreas atacadas el día miércoles, así como sus 2 bases que mantenía en el norte de Siria.
bases que utilizaba para controlar algunos pozos petroleros del país levantino. Recordemos que el presidente norteamericano había dicho previamente que mandaba de regreso a las tropas estadounidenses a Siria para precisamente controlar esa riqueza del país árabe y ellos así apropiársela, pero ahora a consecuencia de la presión iraní ellos tendrán que abandonar estos planes depredadores. Avión ucraniano con 177 pasajeros a bordo accidentado en Irán. Por otro lado, recientemente las autoridades de Irán se han deslindado de la caída del avión ucraniano que se accidentó a las afueras del aeropuerto internacional de Teherán. Recordemos que ya el presidente canadiense, Justin Trudeau, y el presidente del Reino Unido, Boris Johnson, han declarado que Irán derribó dicho avión utilizando para ello un misil antiaéreo. Esto recuerda bastante al derribo del avión de Malasia que fue atacado en las repúblicas separatistas de Ucrania, es decir, en lo que se conoce como el Donbass. Recordemos que entonces los gobiernos occidentales acusaron a Rusia de haber derribado dicho avión utilizando para ello un misil antiaéreo, precisamente como ahora están diciendo de Irán. Cuando el derribo del avión de Malaysia Airlines, entonces se pudo comprobar que el misil que derribó dicho avión fue un misil disparado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues ellos pensaban que dicho avión era en el que viajaba el presidente ruso, es decir, Vladimir Putin, porque no olvidemos que por entonces el avión presidencial de Rusia regresaba a su país luego de una gira por Latinoamérica y se suponía que iba a tomar la ruta que pasaba por el cielo ucraniano, pero no fue así y los ucranianos confundieron el avión de Malaysia Airlines con el avión de Putin. Pues bien, ahora los gobiernos occidentales acusan a Irán de lo mismo, es decir, de derribar un avión comercial. En vídeos anteriores les he comentado que lo que pudo haber pasado es que los sistemas de lucha radioelectrónica iraníes hubieran interferido accidentalmente con los sistemas de control de la aeronave y esto hubiera ocasionado la caída del avión. O que, también los Estados Unidos hicieran algo parecido y que los sistemas de guerra electrónica de ellos hayan sido los responsables de esta tragedia, pero por mientras, las autoridades iraníes se deslindan de cualquier responsabilidad. Por otro lado, los iraníes están colaborando con el gobierno de Ucrania para descifrar los datos de las cajas negras del avión y así descubrir qué es lo que realmente ha pasado con el avión. Aunque también los persas han declarado que no proporcionarán estas cajas negras a ningún otro país, solo a las autoridades internacionales encargadas de la aviación civil y a laboratorios privados para su estudio en caso de ser necesario. En otro orden de ideas, el alto mando militar y religioso de Irán ha declarado que este reciente ataque contra posiciones del ejército estadounidense solo es una cachetada pero que no representa de ninguna manera la venganza en su totalidad. Lo que quiere decir que debemos de esperar más acciones por parte de Irán encaminadas a vengar la muerte del general Qasem Soleimani. Lo que sí es cierto es que estos ataques de Irán contra Estados Unidos han tenido un efecto devastador en la moral de los estadounidenses, así como en la de sus autoridades, razón por la cual el presidente norteamericano solo se limitó a aplicar más sanciones económicas contra Irán. Aunque después de todas las sanciones que ya se les han aplicado ya están acostumbrados a estas y saben cómo burlarlas. Ya los iraníes están acostumbrados a las sanciones estadounidenses y ya no les hacen ni cosquillas. Pero lo que podemos deducir de estas actitudes que está tomando el gobierno norteamericano es que ellos no quieren enfrentarse en una guerra abierta y total contra Irán pues temen que les vuelva a pasar lo que les pasó en Vietnam. Es decir, una derrota humillante y el retorno de sus soldados en bolsas negras, tal como ya ha pasado con 80 de sus militares aunque ellos no lo reconozcan, pero ahí están las imágenes. Esta es la verdadera razón del repliegue de Estados Unidos en toda la región, pero no solo en la región, también lo está haciendo en el resto del mundo, tal como ha pasado en Venezuela, país que ha logrado frustrar cualquier intento de los norteamericanos por invadir su territorio, a tal punto que ahora los estadounidenses se conforman con solo sancionar económicamente a Venezuela tal como lo están haciendo ahora con Irán. Pero recordemos que el poder del dólar está en franco declive y que, por lo tanto, cualquier acción de tipo económico que pueda imponer Estados Unidos contra cualquier país del mundo tendrá el mismo destino, es decir, su franca inutilidad.
También cabe hacer mención de lo que ha pasado con los sistemas antiaéreos de Estados Unidos en esta reciente confrontación con Irán, pues ningún misil lanzado contra instalaciones de Estados Unidos ha podido ser derribado, y eso que los estadounidenses habían dicho previamente que ponían en máxima alerta a todos sus sistemas antiaéreos en previsión de una posible agresión iraní, agresión que finalmente se dio y contra la cual no pudieron hacer nada, pues ningún misil fue interceptado o derribado por los sistemas antimisiles Patriot y Antaad de Estados Unidos. De esta manera Estados Unidos comprende que es inútil tratar de enfrentarse a Irán, pues ha quedado demostrado que no tienen defensa posible contra las armas del país persa. Con esto se demuestra una vez más que los sistemas de armas de Estados Unidos están obsoletos y están completamente superados por los modernos sistemas de armas de Rusia, China e Irán. Y es por esto que a los estadounidenses no les ha quedado más remedio que huir con la cola entre las patas y abandonar sus antiguas presuntas posesiones en Irak, Siria y todo Medio Oriente, pues recordemos que Donald Trump decía que el petróleo de Siria les pertenecía, así como las bases aéreas en Irak, pero ya vimos cómo esto no ha sido posible para ellos gracias a la valentía y firme determinación del pueblo y autoridades de Irán. Trudeau Johnson. El avión ucraniano fue derribado por misil iraní. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, informó que el avión ucraniano que se estrelló en las afueras de Teherán, causando la muerte de sus 176 ocupantes, fue derribado de manera accidental por un misil iraní. En las últimas horas se han dado importantes avances sobre el accidente. Tenemos información de inteligencia de múltiples fuentes que indican que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní, dijo Trudeau en una conferencia de prensa, añadiendo que son datos preliminares en la investigación del accidente. El primer ministro británico Boris Johnson en su discurso también aludió a un misil tierra-aire iraní. En la madrugada del miércoles, un Boeing 737-800 de la compañía Ukraine International Airlines se estrelló pocos minutos después de despegar desde el aeropuerto de Teherán con rumbo a Kiev, con más de 60 canadienses a bordo. De los 167 pasajeros que murieron, 138 hacían una escala en Kiev para dirigirse luego a Toronto. Al ser consultado en reiteradas oportunidades por los periodistas cuán creíble eran los datos de inteligencia sobre que el derribo del vuelo fue accidental, Trudeau repitió que la información indica muy claramente que podría no haber sido intencional, pero se necesita una investigación precisa para llegar a conclusiones definitivas. Este gobierno no descansará hasta que obtenga un cierre, transparencia, un responsable y justicia, afirmó Trudeau. El primer ministro añadió que se dialogaba con Irán y Ucrania para participar de la investigación sobre el accidente. Irán refuta rumores ilógicos sobre derribo del avión ucraniano. Irán rechaza las versiones inverosímiles sobre el siniestrado avión ucraniano y recuerda que varios aviones estaban en el cielo iraní en el momento del accidente. El avión de la compañía Ukrainian International Airlines, un Boeing 737, se estrelló la madrugada del miércoles cerca del aeropuerto internacional Imam Khomeini, unos 6 minutos después de despegar con rumbo a Kiev, capital de Ucrania. La Organización de la Aviación Civil de Irán, desde el principio, aseguró que el incidente se debió a fallos técnicos. En nuevas observaciones ofrecidas este jueves, el jefe de la Organización de Aviación Civil de Irán, Ali Abedzadeh, ha afirmado que hay alto nivel de coordinación entre todos los sectores militares y civiles del espacio aéreo de Irán de que los rumores sobre el impacto de un misil en el Boeing ucraniano carecen de bases lógicas. Justo en el momento del incidente, distintos vuelos nacionales y extranjeros se encontraban en el seguro espacio aéreo de Irán en la misma altitud del Boeing siniestrado, por lo que lo del impacto de un misil al avión en cuestión no puede ser correcto científicamente. Los rumores de esa índole carecen de bases lógicas, ha explicado Abedzadeh. La cantidad de vuelos que usan el espacio aéreo persa, de acuerdo con el jefe de la Organización de Aviación, confirma el nivel de la seguridad que reina ahí. ¿Cómo es posible tantos vuelos en un país donde no hay seguridad?, recalca.
En cuanto al descifrado del contenido de las cajas negras del avión siniestrado, Abetzadeh ha hecho notar que todo el proceso se realizará según las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional ICAO, por sus siglas en inglés, y en presencia de todos los países involucrados. Irán y Ucrania, de acuerdo con el alto funcionario, cuentan con las capacidades necesarias para descifrar el contenido de las cajas negras, pero, si es necesario, se puede continuar la labor en otros países, como Francia. Abetzadeh añade que está en desarrollo una investigación para esclarecer las causas del incidente que causaron la muerte de más de 170 personas a bordo, entre tripulantes y pasajeros, la mayoría de ellos iraníes. Estados Unidos evacúa 2 bases en Siria tras ataque relámpago de Irán. Estados Unidos ha evacuado a sus tropas de 2 bases ilegales en la provincia siria de Al-Aqsa, tras el reciente ataque misilístico de Irán a sus centros militares en Irak. Según ha informado la agencia oficial siria de noticias ANA, las fuerzas estadounidenses han abandonado este miércoles el recinto castrense que ocupan en la localidad de Jerab al-Yair, en el municipio de Al-Malikiya, en el noreste de Al-Aqsa y ubicada en una región fronteriza cerca de Irak y Turquía. Tras una presencia ilegal de casi 6 meses, las tropas ocupantes evacuaron la base de forma definitiva, ha informado un corresponsal de SANA, para después detallar que un convoy de 40 camiones cargados con equipos bélicos y vehículos militares salió de la citada base y se dirigió hacia el cruce fronterizo de Al-Walid. El informe también da a conocer que otros 50 camiones con equipos militares y logísticos han salido hoy de la base estadounidense, situada en la ciudad de Al-Shaddadi, en el sur de Al-Aqsa, rumbo al cruce de Al-Walid. De acuerdo con la agencia siria, varios de los camiones que han abandonado la ciudad de Al-Shaddadi provenían de las sedes de las fuerzas de ocupación estadounidenses en la frente oriental de la provincia de Deir ez-Zor, en el sureste del país árabe. La retirada de las tropas norteamericanas que controlaban hasta este miércoles algunos campos petroleros sirios se produce en la misma jornada en que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha llevado a cabo fuertes ataques misilísticos contra 2 bases de Estados Unidos en Irak, en represalia por el asesinato del comandante de la fuerza Quds del país persa, el teniente general Qasem Soleimani, en un atentado perpetrado por Washington. Las autoridades iraníes han advertido de que se pondrá en marcha otros escenarios más potentes ante una nueva estupidez de Estados Unidos, y golpeará no solo todas sus bases en la región, sino también la ubicación geográfica del régimen sionista israelí. De acuerdo con informes preliminares, la defensa antimisiles de Estados Unidos no ha logrado interceptar ni un misil iraní lanzado contra los recintos castrenses que ocupa en territorio iraquí. En el ataque han muerto decenas de militares estadounidenses. General. Si Estados Unidos respondiera a ataques iraníes sufriría 5.000 bajas. Un comandante iraní precisa que si Estados Unidos respondiera a los ataques de Irán contra sus bases, 5.000 soldados estadounidenses morirían. No pretendíamos matar a nadie en esta operación. Aunque decenas de militares estadounidenses murieron y resultaron heridas, podríamos haber diseñado una operación para que matara a 500 en el primer paso, y si nos volvieran a atacar de nuevo, caerían entre 4.000 y 5.000 en la segunda y la tercera fase de los ataques, ha dicho este jueves el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Amir Ali Alizadeh. La madrugada de este miércoles, hora local, la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha lanzado un ataque aéreo con misiles tierra-tierra contra la base aérea Ain al-Assad, ubicada en la provincia occidental iraquí de Al-Anbar y ocupada por las tropas norteamericanas desde la invasión de Irak en 2003, y otra en Erbil, capital de la región del Kurdistán iraquí.
Los ataques se produjeron unos días después de que Estados Unidos asesinara la madrugada del viernes a Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, y el subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Al-Assad al-Shabi, en árabe, Abu Mahdi al-Muhandis, y sus compañeros cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital iraquí. No teníamos previsto matar a personas. Teníamos la intención de golpear la maquinaria bélica del enemigo, ha resaltado Ayeizadeh. Tras añadir que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica disparó 13 misiles contra las bases estadounidenses en Irak, provocando decenas de personas muertas y heridas, el comandante militar ha subrayado que las Fuerzas Armadas iraníes habían preparado las plataformas de varios cientos de misiles para un posible lanzamiento de ellos si fuera necesario. Los ataques con misiles contra las bases estadounidenses fueron el comienzo de una operación importante que continuaría en toda la región, ha advertido Ayeizadeh. Varios analistas y observadores coinciden en que Washington y el gobierno de Tel Aviv cooperaron para asesinar a Soleimani. De hecho, el alto estratega iraní había recibido con anterioridad varias amenazas de muerte desde el Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad. A pesar de que Estados Unidos había puesto en estado de máxima alerta sus sistemas antiaéreos. Esos aparatos, de los que se jacta mucho Washington, no han logrado interceptar ni un solo misil iraní. El Turkish Stream convierte a Turquía en el centro gasístico de la región. La reciente inauguración del gasoducto Turkish Stream en Turquía transformará el país otomano en el centro gasístico del Mediterráneo Oriental. Para Mithat Rende, ex representante permanente de Turquía ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la puesta en marcha del gasoducto es importante por dos razones principales. Esto es de gran importancia tanto para garantizar la seguridad energética de Turquía y satisfacer las necesidades de suministro de gas natural, a partir de 2020, como para garantizar la seguridad del suministro de energía a Europa, afirmó Rende a Sputnik Turquía. El experto en el campo de la energía afirmó que en lo que se refiere al continente europeo, se beneficiarán, en primer lugar, países como Bulgaria, Serbia, Hungría. Se suministrarán alrededor de 16.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa, al año, apuntó. Considero que la inauguración del gasoducto es un logro extremadamente importante, que garantiza la seguridad energética y la diversificación de las rutas de suministro. El suministro de gas natural a través de varias rutas es importante para garantizar la competencia económica en el mercado del gas, puso de relieve Rende. Para el experto, pese a que se discute activamente la cuestión medioambiental y el uso de fuentes de energía renovables en Europa, el gas natural todavía se utilizará durante un largo periodo de tiempo. Esto se debe al hecho de que, en el contexto de la lucha contra las consecuencias negativas del cambio climático a nivel mundial, el gas natural se considera la fuente de energía menos contaminante entre las fuentes de hidrocarburos, agregó. Obviamente, se seguirá utilizando durante mucho tiempo. Creo que gracias al proyecto Turkish Stream, los planes de Turquía de convertirse en un centro gasístico en el Mediterráneo Oriental se harán realidad, concluyó Rende. Relaciones turco-rusas. Para Sander Van Rootselar, representante oficial del Turkish Stream, este proyecto proporciona, además, un fortalecimiento sin precedentes de las relaciones turco-rusas. Su implementación llevará los contactos bilaterales entre Rusia y Turquía a un nivel cualitativamente nuevo, los hará aún más profundos y más estables, afirmó Van Rootselar a Sputnik Turquía. Rootselar puso de relieve la rapidez de la realización del proyecto, que se construyó a una velocidad de 5 km por día. A modo de comparación, el ritmo de construcción del gasoducto Blue Stream fue de 2 km por día, apuntó. El proyecto Turkish Stream se implementó a una velocidad increíble y gracias a la determinación y la voluntad política de ambas partes, concluyó Van Rootselar. Nuevo misil avanzado multiojiva iraní pone en jaque a Israel. Irán ha presentado hoy viernes un nuevo misil balístico capaz de portar varias ojivas que pueden actuar de manera independiente.
La presentación del nuevo misil, bautizado como Khorramsar, ha tenido lugar este viernes en el marco del desfile militar celebrado en Teherán, la capital iraní, en conmemoración por el 37º aniversario de la Semana de la Defensa Sagrada en Irán. El comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Amir Ali Alizadeh, en comparecencia ante los reporteros, ha revelado algunas de las características de este nuevo misil balístico, diseñado por el Ministerio de Defensa de Irán. Según el alto mando castrense, la característica más resaltante del Khorramsar es su capacidad de portar varias ojivas que actúan de manera independiente, de tal manera que cada una puede dirigirse y atacar a un blanco específico y por separado. Una de las características más importantes de este misil es que en vez de una ojiva puede portar varias para atacar diferentes objetivos, ha dicho Alizadeh durante una rueda de prensa, al final del desfile. Del mismo modo, ha confirmado que el alcance de vuelo de Khorramsar es de hasta 2.000 kilómetros, una distancia que llega a cubrir cualquier punto de Israel. Además, esta nave puede portar grandes cantidades de material explosivo. Una de las características más importantes de este misil es que en vez de una ojiva puede portar varias para atacar diferentes objetivos, ha dicho el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Amir Ali Alizadeh. El general persa ha destacado que el nuevo misil balístico iraní ha sido diseñado con una movilidad mejorada por lo que es más pequeño que otros cohetes similares de producción nacional. Además, cuenta con sistemas de propulsión más avanzados. Alizadeh también ha afirmado que la nueva arma se encuentra en fase de pruebas y asegura que, en un futuro próximo, llegará a ser operacional y será producido en masa. Contando el misil Khorramsar, Irán ya dispone de 3 misiles balísticos con los cuales puede alcanzar a objetivos a 2.000 kilómetros de distancia. Esto significa que, en caso de una posible guerra, la República Islámica de Irán es capaz de usar sus misiles con 2.000 kilómetros de alcance para destruir todos sus objetivos en Israel y hasta alcanzar las instalaciones gasíferas israelíes en el oeste de dicho país. En los últimos años, Irán ha logrado importantes avances en su sector de defensa y ha alcanzado la autosuficiencia en la producción de vitales equipos y sistemas militares defensivos, con lo que sus fuerzas armadas están al día en tácticas militares modernas. No obstante, Teherán siempre ha enfatizado que su poder militar no constituye amenaza alguna para la región, pues únicamente busca preservar su propia soberanía e integridad territorial.